Bien, como cada jueves a esta hora tenemos la oportunidad de hablar de política, de escuchar el análisis sobre este tópico que hace el periodista de La Voz del Interior, Adrián Simeoni, y la verdad es que esta semana se presentó álgida para el mundo político y sobre todo lleno de paradojas, podríamos decir. Así que Adrián nos va a hablar un poquito de esto. Buen día, ¿cómo andas, Adrián? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Guille? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, mira, vamos rápido porque la verdad hay un montón de estas paradojas que vos mencionas y que han sucedido en estos últimos días, sobre todo alrededor del tema de la discusión por el impuesto a las ganancias, que básicamente hoy da la impresión de que se dio vuelta la tortilla, ¿no? Lo que empezó siendo un palizón para el gobierno de Mauricio Macri a manos de un PJ unificado en el Congreso. Hoy está más o menos en discusión esta cuestión. Por supuesto falta mucho, está por verse, hay que ver qué pasa la semana que viene, porque todavía hay muchas chances de que aquel proyecto original de diputados votados a las apuradas con los cálculos de Kicillof errados, hay muchas posibilidades de que se imponga de todos modos en un momento, si no llegan a buen puerto las negociaciones que están en curso. Pero vamos a las paradojas. Hay una que concentra un montón de paradojas a su alrededor, y es básicamente esto que se presentó la semana pasada como novedad: todas las franquicias del PJ unificadas en la Cámara de Diputados, para pegarle un palizón a el gobierno nacional, con una iniciativa que le ponía una cereza al postre. Después de obligarlo a gastar muchísimo durante todo el año en gobernadores, en piqueteros, en sindicalistas, el PJ se unió para pegarle un mazazo de fin de año, robándole la billetera, digamos, impidiendo que ingresen recursos el año que viene al Estado Nacional por la vía de la reducción del impuesto a las ganancias. Es una amenaza cierta para la estabilidad fiscal del gobierno. Ese peronismo que se presentó unido por primera vez para imponer ese proyecto ha dado ahora, en estos últimos 2 días, unas muestras de desintegración y de división que no se veían, ¿no? Porque, a ver, empecemos. Por empezar, en diputados, la cuestión hoy está tan dividida como estaba antes de aquel gesto de unidad que habían hecho. En el Senado está dividido ahora el PJ, o ayer hubo serias fricciones entre un grupo de unos 12 senadores peronistas y el resto de los senadores peronistas en el Senado, que están divididos en torno a qué hacer con este proyecto. Bueno, recordemos que en el Senado ni siquiera jamás se habían dividido, digamos, siempre hubo un bloque unificado entre kirchneristas y no kirchneristas, pero ahora, hoy, ese bloque está peleado, no se ha dividido formalmente, pero sí está dividido informalmente adentro. Un dato. La Liga de los Gobernadores se dividió, ¿sí? Los gobernadores peronistas aparecieron en esta discusión por ganancias completamente divididos. Hay 5 o 6 gobernadores liderados por Schiaretti y por Urtubey, que están claramente negociando con el gobierno y que comparten por completo la posición del gobierno acerca de los costos fiscales enormes que tendría también para ellos resignar ganancias. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba es clarísimo, todo lo que la provincia de Córdoba peleó para recuperar el 15% famoso de ganancias y demás, se iría por la canaleta por esta reducción de ganancias que quiere imponer el peronismo en el Congreso. Y eso, por supuesto, los gobernadores no lo quieren. El sindicalismo aparece dividido, porque ayer empezó a negociar Moyano esto con Macri, ¿no? Entonces la cúpula de la CGT, que había venido presionando por el proyecto que sacó diputados, ¿sí? Está negociando una cosa distinta a la de Moyano, que hacía mucho que estaba desaparecido del mapa. Ha reaparecido Moyano y ese plano está en discusión, lo cual es bastante razonable, porque de los 3 triunviratos, de los 3 dirigentes que encabezan la CGT, Daer y Acuña son 2 masistas, mientras que solo Schmidt es un moyanista
se dice que es moyanista, está ahí, es un moyanista, pero estaba claramente en una posición minoritaria Moyano en la cúpula del CGT, y ahora ha recuperado protagonista por esta vía. También está Moyano parado enfrente al PJ, enfrente a aquel PJ que se había mostrado unificado en diputados, ¿sí? Y por último, hay hasta gobernadores enfrentados a sus propios ministros de Economía, porque hay muchos gobernadores peronistas y no peronistas que no fueron a poner la cara a Buenos Aires a decir este proyecto de ganancia es inviable, no le quisieron decir eso al resto de de las franquicias peronistas en el Congreso, ¿sí? Pero mandaron a sus ministros de Economía y firmaron un documento ante Frigerio diciendo que eso es inviable. Por ejemplo, el ministro de Economía de Santa Cruz, que se llama Juan Donini y había sido empleado nada menos que de Kicillof en el Ministerio de Economía. De ahí pasó, lo reclutaron para Santa Cruz como ministro de Economía de Santa Cruz. Ese muchacho ha firmado en contra del dictamen pletórico de errores y del papelón que ha hecho Kicillof en el Congreso. Dicho sea de paso, dicen que cuando a Kicillof le preguntan, Kicillof, elegí un número entre el 0 y el 5, Kicillof elige el 208, ¿no? Y vamos a otra paradoja finalmente que sucedió en otro plano distinto. Ayer hubo un episodio que es completamente inédito. Una canciller, la canciller Delcy Rodríguez de Venezuela, se viene a Buenos Aires para participar de una reunión del Mercosur a la que no estaba invitado porque el Mercosur ha sido suspendido, Venezuela ha sido suspendida del Mercosur, ¿sí? La canciller, digamos, es inédito de cualquier forma lo que haya sucedido. Ella denuncia que la golpeó un policía cuando quería entrar a un recinto donde la canciller argentina Susana Marcorra no le estaba permitiendo entrar, en donde estaban todos los cancilleres del Mercosur. Si es cierto, es tremendo, o sea, imagínate, un policía golpeando a una canciller, ¿sí? Y si no es cierto, es tremendo. Imagínate una canciller mintiendo y diciendo eso, digamos, ¿no? No hay registros filmados de eso que sucedió ni nada. Bueno, no se sabe. Pero ¿dónde está la paradoja acá? Está la paradoja en que ayer se reunieron con esta mujer y le expresaron su solidaridad muchos diputados kirchneristas, ¿sí? Como Recalde, como Cabandier, varios otros se reunieron luego de esto expresándole su solidaridad. Son los mismos diputados que un ratito antes habían pedido en la Cámara de Diputados la intervención federal a Jujuy, ¿sí? Por el caso de Milagro Sala, a quien consideran una presa de conciencia. ¿En qué se basan para considerarlo así? En disposiciones que han emitido varios organismos internacionales como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las propias Naciones Unidas, algunos organismos menores, otros más importantes, declaraciones de funcionarios de esos organismos, se basan en eso para decir con Milagro Sala se están violando los derechos humanos, ¿sí? Han venido comisiones de estos organismos para evaluar la situación de Sala, y es un problema que va a continuar. Esa gente que pide que se intervenga una provincia porque el Poder Judicial de esa provincia está violando los derechos humanos de Milagro Sala, a la que consideran presa política, sí, es la misma que va y le expresa la solidaridad a la canciller Delcy Rodríguez, expulsada del Mercosur, porque el Mercosur considera que en Venezuela se están violando los derechos humanos, ¿sí? Y la verdad que la situación es bastante más complicada. Hay 114 presos políticos en Venezuela en este momento, así lo considera el Foro Penal venezolano. Uno de ellos, por ejemplo, el más famoso, Leopoldo López, hace 2 años y medio que está encerrado, ¿sí? Pero ha tenido 2 violaciones de derechos humanos, le impidieron ser candidato en el 2008 con un artilugio, le violaron sus derechos ciudadanos por no poder ser candidato. Esto lo ha y después lo metieron preso acusándolo de las muertes que se produjeron en una manifestación a la que él había convocado. Es como acusarlo por un asesinato mediado, digamos, ¿no?
Bueno, este señor hace 2 años y medio que está preso, y ya en la anterior ocasión, como en esta, organismos como Human Rights Watch, observadores del propio Mercosur y por supuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían establecido que a este señor le violan los derechos humanos, pero tanto Chávez primero como Maduro después echaron de Venezuela a la Comisión de Derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que los diputados que expresan la solidaridad utilizan como argumento para reclamar que se intervenga Jujuy en defensa de los derechos humanos de Milagro Sala. Una semana... ¿Querés más paradojas de todo eso? Una semana llena de paradojas, Adriano. La verdad es que sí, repleta. Excelente análisis. Espero no haberlos hartado. No, para nada. Estuvo muy entretenido. Me gustó. Bueno, no me hartaste, Adrián. Queda tranquilo. Disfrutar, no, es que todo lo contrario. No es que no me hartaste. La verdad es que es muy bueno lo tuyo. Puntualizar los 2 hechos políticos de la semana, me parece, tanto el nacional como este que tiene cariz internacional, me parece que está muy bien. Te mando un abrazo. Buen fin de semana, que andes bien. Ok, a todos. Adrián Simioni, periodista de La Voz del Interior, sobre paradojas, las nacionales y las internacionales.